Llevarlos al libro del profeta Isaías. Gloria a Dios. Capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Desde el verso 10 y 11. Vamos a la lectura en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 55, el verso 10 y 11 de Isaías. Amén, gloria a Jesús. Amén, ¿lo tienen todos? Isaías capítulo 55, el verso 10 y 11 dice así, en el nombre del Señor Jesús. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Todos conmigo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para quien la envié. Amén. Y será prosperada en aquellos para quien la envié. Siéntense, por favor. Hemos orado al Señor. Y su atención mientras predicamos la enseñanza, la palabra. Y quiero predicarles en esta mañana o enseñarles con el título Dios respalda su palabra. Amén. Dios respalda su palabra. Muchas las veces no siempre Dios respalda al hombre, pero sí su palabra. ¿Me entienden? No siempre Dios respalda a un hombre que esté en el púlpito, aunque esté predicando, porque puede que ese hombre esté en alguna falta, en algún pecado. Pero Dios siempre respalda su palabra. ¿Me explico? Dios respalda siempre su palabra. Aunque Dios no apruebe lo que ese hombre o esa mujer está haciendo, pero Dios respalda su palabra. Y tenemos muchos ejemplos que nosotros podemos mirar a través de la palabra. Aquel profeta mercenario Balaam era un hombre que andaba por el lucro, por el dinero. Mire, él muchas veces profetizaba y se cumplía la profecía, pero Dios no estaba de acuerdo con lo que él hacía. Pero Dios respaldaba ¿qué? Su palabra. Y un día Dios tuvo que usar una ¿qué dice? Una burra, ¿sí? Para hablar y frenar a este profeta mercenario. Gloria al nombre del Señor. Así que eso es muy importante que quede claro. Gloria a Dios. Y me encanta este verso de las Escrituras. El verso 11 dice, así será mi palabra, como la lluvia que cae, como la nieve que cae a la tierra y no vuelve de nuevo al cielo, sino que tiene un propósito. Mojar la tierra y hacerla producir, hacerle dar semillas, hacer producir el fruto, alimentar al ser humano. Dice el Señor, así será mi palabra. Cuando la palabra es predicada, es una semilla. Y qué bueno que el corazón, la tierra del ser humano, el corazón pueda estar húmedo para que esa palabrita, esa semilla sea sembrada y brote pronto. Gloria al Señor. Y al brotar va a producir fruto, lo que Dios quiere. Porque el Señor quiere que nosotros demos fruto. Amén. Él siembra su palabra, Él envía su palabra y su palabra nunca retorna a Él vacía. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él ha dicho. Y si Él lo ha dicho, yo lo creo. Ese es mi lema, si Él lo ha dicho, yo lo creo. Amén. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que el Señor quiere?
Él pone esta palabra en su espíritu, porque esto es espiritual. Pone su palabra en su espíritu, gloria al Señor, y Él empieza a producir cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Él quiere bendecirnos, Él quiere prosperarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere darnos muchas cosas para sus hijos. Gloria al Señor. Entonces, hará lo que yo quiero y será prosperada. Amén. Y será prosperada en aquellos para quienes la envié. ¿Usted cree que en esta mañana Dios le está enviando palabra a usted? ¿Cuántos creen que Dios les está enviando palabra? Levanten la mano los que creen que Dios les está enviando palabra. Entonces, si Dios te está enviando palabra en esta mañana, Él quiere hacer algo en tu vida. Amén. Y si Él envía su palabra a cada uno de nosotros y nosotros lo recibimos, entonces algo va a suceder en esta mañana en nuestras vidas. Gloria a Dios. Dios va tras su palabra y la pone por obra. Mire, Dios va tras su palabra y la pone por obra. Dice uno de los salmos muy conocidos, Salmo 107, el verso 20. Y Él envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus ruinas. Mire, el propósito de la palabra de Dios, Él la envía, tiene un propósito. Dice, Él envió su palabra y los sanó. Lo salvó, lo sanó, porque esta palabra dentro del verbo es lo mismo sanar o salvar. Amén. Dice que el evangelio es poder de Dios para sanar o salvar. Gloria a Dios. Amén. Y nos salva y nos sana. Nos sana de heridas internas espirituales que también nosotros traemos secuencias de nuestra mala vida en el pasado. Y Dios a través de su palabra, Él nos sana. Miren lo que dice uno de los salmos, porque esto es una introducción. El Salmo 142. Abra su Biblia, por favor. Salmo 142, si no me equivoco. Gloria a Dios, gloria a Dios. Salmo, a ver, salmos, aquí está. Salmo 142, el verso 7. Mire lo que Él hace. Dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe, ¿qué? Tu nombre. Me rodearon los justos, ¿y qué dice? Porque tú me serás propicio. Saca mi alma de, ¿a dónde? ¿Por qué? Porque tú, para alabar tu nombre, porque tú, ¿qué? Me serás, ¿qué? Propicio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos esta declaración de Dios, porque Dios es el que está diciendo, dice que Él no quiere que su palabra retorne a Él vacía. Entonces, cuando escuchamos esta declaración de parte de Dios y conocemos quién la dijo, de dónde procede, gloria al Señor, entonces yo puedo estar tranquilo. Yo puedo estar tranquilo porque sé de dónde viene esta palabra. Yo puedo tener tranquilidad, yo puedo tener confianza, yo puedo tener seguridad, yo puedo tener vida, yo puedo tener reposo, yo puedo tener paz, porque sé quién está diciendo esta palabra. No la está diciendo un hombre, la está diciendo el mismo Dios, el mismo Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No le está diciendo el pastor, la está diciendo el mismo Dios. Yo envío mi palabra y su palabra ya está escrita para nosotros. Yo lo que estoy es leyendo lo que Él nos dejó. Él ya envió su palabra es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de doble filo. Mire, esta palabra puede llegar donde el bisturín del cirujano no llega. Esta palabra puede llegar a lo más profundo, llega al alma. Mire, llega al alma donde ningún ser humano llega esta palabra.
De repente estamos escuchando esta palabra y algo sucede acá adentro en nosotros y hay emociones y lloramos y reímos y nos gozamos y a veces uno no sabe qué es lo que está pasando. Es esta palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Me está escuchando? Es esta palabra de Dios que es viva y eficaz. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por eso su palabra es puesta en el espíritu del hombre, porque Dios se comunica no con esta carne, sino con el espíritu del hombre. Por eso lo primero cuando escuchamos la palabra, lo primero que Dios le da vida es al espíritu. Resucita, restaura el espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces, puedo estar confiado, como dice un himno, que Él no va a fallar. Aun cuando el sol llegara a oscurecer y la luna no dé su resplandor, yo puedo estar confiado porque el que dijo su palabra se cumple. Amén, mis hermanos. Mire, Cristo es la palabra de Dios manifestada en carne. Dios usó su palabra. Cristo es la palabra. Dios se hizo carne. Cristo es esa carne. Por eso nosotros no creemos que sean dos ni tres. Dios es uno. Su palabra se hizo carne. Y vimos su gloria. Dios se manifestó. Cristo es la palabra de Dios manifestada. Dice en Juan 1:14. Dice Colosenses 1:15. Que Él es la imagen del Dios invisible hecho visible en la carne, en Cristo. Es la palabra encarnada. Dice que por Él fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Salmo 33:6. Todo fue hecho por la palabra. Él envió su palabra. Él dio su palabra. Él dijo y empezó a producirse. Él mandó, dio orden y empezó a hacerse todo. Mire, y esa palabra la tenemos hoy nosotros. Dios puede decir lo mismo en esta mañana y puede obrar en cada uno de nosotros. Entonces, todas las cosas que vemos y aún las que no vemos fueron hechas por el poder de la palabra de Dios. Mire, por el poder de la palabra de Dios. Dice el Señor a través del profeta Jeremías en el capítulo 32, el verso 27. Este texto es tremendo. Dice, he aquí, que yo soy el Señor Dios de toda la carne, de toda carne. Dice Él, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Mire lo que Dios dice. He aquí que yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Gracias por esos 4 amén. Como que los demás no creen. Vuelvo a decirle, no dice el pastor, dice el Señor. He aquí yo soy el Señor Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué dicen? No, hermanos. Él todo lo puede. ¿Habrá algo que sea difícil para el Señor? No hay nada difícil. O sea, Él lo puede hacer todo. Entonces, con estas verdades ya declaradas a nuestro espíritu, conforme a su palabra, yo puedo entender que el que está diciendo esto no es simplemente Jeremías, no es simplemente Isaías, sino el Dios eterno. Y yo le voy a creer a Él, porque Él no miente. Lo que Él dice tiene cumplimiento. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios respalda siempre su palabra. Digo que Dios respalda su palabra. Él respalda su palabra con salvación, con sanidad, con prodigios, señales, cosas maravillosas. No es el hombre. Hoy en el día los hombres se han robado la gloria de Dios.
Y creen que ellos son los poderosos. Y hay pastores que quieren ser más famosos, el uno más famoso que el otro. Mire, más famoso que el otro. Pero aquí el único que se lleva la fama, la honra y la gloria es Jesucristo el Señor. Es Jesucristo el Señor. Algunos, hombre, Dios los usa para sanidad, para hacer cosas grandes, pero se han robado la gloria porque creen que son ellos. Y ellos hacen así, la gente cae patas arriba y esto, aquello, y creen que son ellos. Y si Dios está en ese mover, no son ellos, es Dios. Dios. Y si alguien se levanta, no es el hombre, es Dios. El hombre simplemente es un poco de barro, un poco de arcilla en las manos de Dios que Él utiliza para poder, mire, hacer un milagro a través de ese hombre. Somos ¿qué? Instrumentos. Y es lo que debe de ser, como dice Pablo, instrumentos escogidos. Y el instrumento, la vasija, debe de estar ¿qué? Siempre dispuesta y siempre limpia. ¿Para qué? Para que el aceite de Dios, para que la unción de Dios, para que la presencia de Dios se canalice a través de este hombre. Que cuando alguien te tope no sea el hombre, sino que sea Dios. Cuando Dios te toca, tú no tienes que hacer esfuerzos. Mire, Señor, dame llorar, y quieres llorar a la fuerza. Y hay algunos que hasta los topan y se avientan, ellos mismos se caen. No, no, cuando Dios toca, cuando Dios quiere hacer algo, tú no tienes que hacer ese esfuerzo. Simplemente tienes que entregarte a la adoración. Tienes que entregarte en ese momento a Dios. Y Él hará lo que tiene que hacer en tu vida. Oh, aleluya, aleluya. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido del Señor una palabra específica como respuesta a nuestra oración después de haber tenido un tiempo a solas con Dios? Ese momento en ese lugar secreto donde hemos estado con Dios, donde hemos estado leyendo su palabra y Dios nos habla. Porque yo creo que Dios nos habla. Dios llega y te habla a tu corazón, habla a tu oído, habla a tu mente y llega y te pones a meditar en la palabra y empieza Dios a hacer algo dentro de tu corazón. Y esto no necesitas estar en multitudes, aún puedes estar solo en tu secreto con Dios y Dios puede hacer cosas maravillosas en tu corazón porque Dios no miente. Él envía su palabra y Él nos sana, Él envía su palabra y nos restaura, Él envía su palabra y nos levanta, Él envía su palabra y hace cosas extraordinarias. Aleluya. A través de su palabra Él nos da crecimiento. Y de crecimiento Él nos edifica, podemos crecer espiritualmente. Hoy vivimos en un tiempo diferente. Un tiempo donde su palabra ya fue cumplida. No es como en el tiempo pasado donde los profetas decían algo que se va a cumplir. Hoy vivimos en un tiempo donde prácticamente todo lo que esté en la Biblia se ha cumplido. Lo que Dios dijo se ha cumplido. Lo último que hace falta, ¿sabe qué es? Que suene la trompeta, el retorno de Él. Porque Él dijo que Él iba a regresar y Él va a regresar. Y dice el escritor de los Hebreos, porque un poquito más y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá y no tardará. Que lo que falta, mi hermano, que la trompeta suene y los muertos en Cristo resuciten y entren a la gloria de Dios. Y les diga el Señor, vengan buenos siervos, porque en lo poco fueron fiel, en lo mucho les pondré. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Entonces, un tiempo donde ya no somos nosotros, sino Él a través de nosotros. Porque Él ya envió su palabra. Recuerde que su palabra es espíritu también. Su palabra se encarna en nosotros. Nosotros podemos ser la encarnación de esa palabra. Qué bueno que usted pueda convertirse en la boca de Dios. En la boca de Dios, en las manos de Dios. Que cuando usted toque, Dios se glorifique y se levanten los cojos.
Que cuando usted hable palabra de poder, la gente crea y pueda realizarse milagros en su corazón. Entonces es un tiempo donde ya Dios a través de su palabra, a través de su espíritu, vive en nosotros. Porque Él dice claramente que nosotros hoy somos ¿qué? El templo de Él. Somos el templo del Espíritu Santo. Mire, somos que hoy el templo de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Somos el templo del Señor. Entonces el Señor le entregó en el Antiguo Testamento a Moisés unas normas, le entregó leyes que el pueblo de Israel debían de seguir. Pues eran la dirección de Dios para que ellos no se desenfrenen, para que ellos no vivan como vivían los otros pueblos, sino que sean un pueblo exclusivo, un pueblo con leyes, un pueblo con normas, un pueblo con Dios, un pueblo con conocimiento, porque el pueblo sin conocimiento se desenfrena. ¿Qué es lo que a nosotros nos frena? Es el conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra es como un freno a nosotros, que ya no nos deja hacer lo que nosotros antes hacíamos. Amén. Pero sin Dios somos un pueblo desenfrenado. Por eso el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice la Biblia? Se esforzará y ¿qué más? Y actuará. Pero el pueblo que conoce a su Dios, ¿y cómo nosotros lo conocemos? Es a través de su palabra. Amén. Es a través. ¿Quiere usted conocer a Jesús? Conózcalo a través de la Biblia. Él nos dice escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí y ellas son las que, mire, confirman todo lo que Él nos dice en su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay una bendición tan grande. Dios le dio palabra a Israel y si el pueblo obedecía la ley y los preceptos, Dios los iba a bendecir. Iban a ser el mejor pueblo por encima de los demás pueblos. Pero si el pueblo desobedecía, ay, ay, ay. Dios le dio leyes y preceptos. Mire esta bendición tan bonita que se encuentra en Deuteronomio. Abra su Biblia. Deuteronomio capítulo 17. El verso 11 en adelante. Dice, según la ley que te enseñé. Mire lo que dice el Señor. Según la ley que te enseñé. Y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que hoy declaré. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote, que está ¿para qué? Para ministrar allí delante del Señor, tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá, y no, ¿qué dice? Y no se ensoberbecerá. Mire lo terrible que era el desobedecer la ley. Si Dios, dice, puso un sacerdote en la congregación y a través del sacerdote, el ministro, Dios hablaría a su pueblo. Él ministraría en su nombre y Dios haría señales, prodigios. El que obedeciere a ese sacerdote que transmitía la palabra era bendito. Pero el que desobedecía, muerte. Eso no era muerte espiritual, era muerte física. Lo mataban, sacaban el mal de en medio del pueblo. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Sacaban el mal de en medio del pueblo. Deuteronomio 28:1. Acontecerá si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardarla y ponerla por obra. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, que dice, te exaltará sobre
todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas, ¿qué dice? Estas bendiciones y te alcanzarán. Pero, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave aquí? Si oyeres hoy, ¿qué? La voz del Señor. Y si no oyeres, ¿qué? Si usted va al verso 15 de este mismo capítulo, dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y también, ¿qué? Te alcanzarán. Y empieza diciendo, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Y hay una lista de maldiciones que hasta la cría de tu animal será maldito. Pero si obedecemos esta palabra que va dirigida a nosotros, dice el Señor, bendito serás. Por eso Dios le dice a Josué, estas palabras que te mando hoy, mire, estas palabras, no te apartes de esta palabra, ni a diestra ni a siniestra, entonces harás prosperar tu camino. Y todo lo que emprendas, todo lo que hagas, ¿qué dice? Te saldrá bien. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haces, ¿qué dice? Prosperará con cumplir y guardar su palabra. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios mismo, mire, Dios mismo se sometió a esa palabra. Dios va tras su palabra. Dios no puede mentir. Dios, algo que dice, Él respalda con su palabra. Gloria al Señor. Él respalda. Aún el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho carne, en una de las penúltimas oraciones, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque la voluntad del Señor es perfecta. Y lo que Él se cumple tiene que cumplirse al pie de la letra. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cualquiera que oyere mis palabras, dice, mire lo que dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que he hablado, que he dicho, le pediré cuenta. Todo aquel que oyere mi palabra y no ha cumplido mi palabra, dice el Señor, le pediré cuenta. Mire, le pediré cuenta. Cualquiera que no obedeciere y no escuchare al profeta o al sacerdote que tuviere en aquel lugar y no obedeciere, yo le pediré cuenta. Un día Dios nos va a pedir cuenta. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha venido tratando con nosotros y nosotros no hemos obedecido? Tiramos sus palabras a nuestras espaldas. Simplemente a veces nos convertimos en religiosos. Escuchamos, entra por aquí, sale por acá y nos ponemos de acuerdo. Nos olvidamos de lo que el Señor nos viene diciendo a través de su palabra. Juan capítulo 6, el verso 63, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Mire, son espíritu y son vida. O sea que esta palabra que usted tiene en su mano, es que la carga, que la trae, que está escrita, no es en cualquier libro. Estas palabras cobran vida cuando tú las pones en práctica. Estas palabras tienen vida, tienen el poder para transformar la vida de una persona. O pruébelo, empiece a leerlas y a practicarlas y usted va a ver un cambio. Jeremías capítulo 1, el verso 12, dice, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo, ¿qué dice? Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tremendo esto.
Y me dijo el Señor, bien has visto. En otra palabra, que el Señor le está diciendo al profeta, tú lo sabes, tú me has visto a mí como yo actúo. Tú sabes que yo me apresuro a cumplir mi palabra. Aleluya. Bien me dice el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios no juega a las iglesias. Usted no debe de estar jugando a las iglesias ni a ser cristiano. Las cosas del Señor son serias y hay que tomarlas en seriedad, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. El propósito de Dios, Él envía su palabra, Él cumple su palabra. Dios va tras su palabra para ponerla por obra. No se olvide eso. Dios va tras su palabra para ponerla por obra para el que cree. Porque para el que cree, todo es posible. Hebreos 4:12, muy conocido. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y dice que no hay nada que se esconda delante de Él, de su palabra. Gloria al Señor. Jueces capítulo 6. Les recomiendo que lo escriban. Jueces capítulo 6, el verso 12 en adelante. Dice, y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y él empieza a excusarse y le dice, ¿no te envío yo? Mire lo que el Señor le termina diciendo a Gedeo, ¿no te envío yo? Ve con las fuerzas que tienes. Pero recuerda, ¿quién es el que te está enviando? No te envío yo, yo te estoy enviando, yo te voy a dar la victoria. Alabado sea el nombre del Señor. No te envío yo. La cuestión es que a veces nosotros somos incrédulos. Dentro de la propia iglesia hay gente incrédula que no le cree a Dios. No le cree lo que el Señor dice en su palabra. Entonces eso es un problema. Usted sabe que en la iglesia hay tres tipos de hombres. Hay el hombre natural. Mire, vamos a la Biblia, 1 Corintios, para que usted vea. Capítulo 2, el verso 14. El hombre natural, aquí habla del hombre natural, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. No las puede entender, se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, porque hay el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Mire, la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, tenemos que pensar como Cristo. Actuar como Cristo. Oh, alabanzas al nombre del Señor. Entonces la mente natural duda, cuestiona. Mire, la mente natural duda, cuestiona. Gedeón le dijo, pero ¿cómo es que yo voy? Soy el menor de todos. Y tuvo que ponerle tantas cosas y hasta probarlo a Dios, Señor, si es que realmente estás conmigo y si me vas a la victoria. Le puso pruebas. Pero ¿qué le dice el Señor? ¿No te estoy enviando yo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué me cuestionas? ¿Por qué cuestionas que yo no te puedo sanar si yo ya di mi vida en la cruz del Calvario por ti? Yo derramé mi sangre ya por ti. Pero cuestionamos a Dios, hay dudas.
A veces nos preguntamos por qué y cuándo. El león le dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, que yo pondré este vellón de lana. Yo pondré este vellón de lana en la era, si el rocío estuviera en el vellón solamente, y que lo demás todo está seco, entonces reconoceré que tú me has enviado, que tú estás conmigo. Y luego fue lo contrario. Ahora que toda la tierra se moje, que caiga lluvia, pero que el algodón esté seco. Cuestionamos a Dios. Dudamos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice que todo hombre es mentiroso y Dios es veraz, verdadero. Todo hombre es mentiroso y Dios es verdadero. Ahora, las consecuencias de no valorar la palabra. Hay consecuencias en nosotros porque no valoramos la palabra de Dios. El Señor hizo cumplir su palabra delante de cualquier persona, delante de cualquier pueblo de Israel. Él hizo cumplir su palabra. Números capítulo 15. Gloria a Dios. Números capítulo 15. Verso 31. Observe lo que dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor y menospreció su mandamiento, enteramente serás cortada. Esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Por qué? Porque menospreció la palabra de Dios. Mire, por cuanto tuvo en poco, le dice, la palabra y menospreció sus mandamientos, enteramente serás cortada. Esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Mire, porque la paga del pecado es muerte. Sea quien sea que valore o no valore la palabra, hay consecuencias. Cuando nosotros valoramos la palabra y la recibimos, somos bendecidos. Dios nos pone no como cola, sino como cabeza. Y cabeza es liderazgo, cabeza es fuerza, cabeza es autoridad. Dios te pone como autoridad, Dios te respalda. Cuando tú pones en uso su palabra y la practicamos, entonces Dios también nos pone en alto. ¿Por qué? Porque Dios va tras su palabra para ponerla por obra. Amén. Salmo 103. Aleluya. Salmo número 103. Estamos estudiando la palabra. El que le gusta la pone en práctica y la estudia. Dios dice que nos conoce desde antes de la fundación de todo. Pero note lo que dice este hermoso salmo. Gloria al Señor. Salmo 103, el verso 14. Dice, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos, ¿qué? Polvo. Él se acuerda. Salmo 139. Salmo 139, el verso 16, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso el salmista se expresa y dice, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor.
Dios va tras su palabra para ponerla por obra. Cuando usted ore, cuando usted clame o usted vaya a orar por alguna persona enferma, por alguna necesidad, recuerde esta palabra. Dios va tras su palabra. Dios te va a respaldar porque Él respalda su palabra. Dios no tanto respalda al hombre, pero Él respalda su palabra, porque su palabra sale de su boca y no volverá a Él vacía. Porque si no, Dios quedaría como un mentiroso. Por eso es que Dios respalda su palabra, aun cuando de repente usted esté haciendo lo malo y usted pueda orar para alguien y se sane, no se equivoque. No es que Dios está de acuerdo con lo que usted está haciendo. Dios no está de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero Dios me usa. Dios está usando es su palabra. Dios está usando su palabra. Dios respalda su palabra. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces recordemos lo que hemos recibido de Dios, su palabra. Cristo es la palabra del Dios viviente. Es eficaz, es cortante, es penetrante. Él nos conoce. Todas las cosas están, mire, abiertas, desnudas delante de Él. Él conoce lo más profundo de su corazón, sus pensamientos en esta mañana. El Señor los conoce. Él sabe lo que usted está pensando, lo que usted está maquinando. Él lo conoce, Él sabe. Oh, alabanza. Por eso Él dice que estamos desnudos delante de Él. Desnudos delante de Él. No importa la ropa que podamos ponernos. Él nos ve desnudos delante de su presencia. Él lo conoce todo, mi hermano. Aleluya. Por eso qué importante es oír su voz. Dice, si oyeres hoy su voz, ¿qué nos dice? No endurezcáis vuestro corazón. Si oyeres hoy su voz, no podemos endurecer nuestro corazón. Si usted se considera un hijo de Dios, si usted se considera una oveja de Él, Juan capítulo 10, el verso 27, observe lo que dice. Si usted se considera una oveja del Señor, un hijo de Él, Juan capítulo 10, verso 27, dice el Señor, mis ovejas, aleluya, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Ellas no siguen a los extraños. Pero mis ovejas son las que oyen su voz. Y los que oyen su voz la ponen en práctica. Entonces, como el papá cuando le dice a sus hijos, caminen conmigo, vamos. Y los hijos atrás van con el papá. Y a veces papá tiene que cogerlos de la mano, dice agárrense la mano. Y todos vienen agarraditos de la mano. ¿Saben quién es papá? Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Él las conoce. Él sabe quiénes son sus ovejas. Usted puede decir, yo soy la oveja del Señor. Eso es lo que usted dice. Y otra cosa es lo que el Señor realmente sabe. Oh, yo soy hijo de Dios, pero vamos a ver lo que dice el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa palabrita tan pequeñita, me siguen. Y creo, si no me equivoco, que es uno de los profetas menores, Oseas o Amós, que nos dice que no pueden caminar dos si no están de acuerdo. No pueden estar juntos ni caminar dos si no están de acuerdo. Entonces, ¿Dios está de acuerdo con usted? Porque nosotros estamos de acuerdo con Él. Pero la cosa es preguntarle a Él si Él está de acuerdo con nosotros. Si a Él le agrada lo que nosotros estamos haciendo.
Dice la Biblia que Él mismo, mire, Él mismo sometió, o sea, a cumplir su palabra cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿podremos dudar de Él? Dios va tras su palabra para ponerla por obra. De la misma forma, de la misma manera como respaldó a Moisés, Dios le dice a Josué, así como estuve con Moisés mi siervo, estaré contigo. Josué capítulo 1, el verso 5 en adelante. Solamente, mire lo que dice, Josué 1:5. Josué capítulo 1, el verso 5. Observe lo que dice. ¿Lo tienen? Dice, nadie entonces te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y nadie es, ni diablo, ni mundo, ni nada. Nadie es nadie. Eso hay que creerlo. Si obedece mi palabra, dice, nadie te podrá hacer frente. Frente es batalla, es guerra, es tentaciones, es nadie. ¿Por qué? Porque como estuve con Moisés, lo respaldó a Moisés, porque como estuve con Moisés, ¿qué dice? Estaré contigo. Eso hay que creerlo, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Mire lo que dice el 6. Solamente esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que les daría. Verso 7, vuelve a decirle el Señor, solamente esfuérzate. Vuelve a decirle, Dios necesita gente esforzada y valiente, gente que le crea. Digo que Dios necesita gente esforzada y valiente que le crea a Dios. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas. Verso 8, en todas las cosas. Verso 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, vuelve a decir, haré prosperar tu camino. Verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo el Señor tu Dios, que dice, estaré contigo por donde quiera que vayas. Alabanzas al Señor. Dios va tras su palabra. Digo que Dios va tras su palabra. Y si Dios te dice que te sanó, porque te sanó. Y si Dios te dice que te libertó, es porque te libertó. Si Dios te dice que te va a prosperar, es porque te va a prosperar ya. Porque Dios no miente. Su palabra es poder. Su palabra es viviente. Aleluya. Porque yo, el Señor, que hablo, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Bendición al cumplirla, maldición al desobedecerla. Por eso es que Él dice, yo conozco mis ovejas. Él conoce quiénes son sus ovejas en esta mañana. Así será mi palabra, así será mi palabra que sale de mi boca. Hará lo que yo quiero. Señor, yo le pregunto en esta mañana, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Haz lo que tú quieras de mí, Señor, en esta mañana. Yo me postro ante ti. Haz lo que tú quieras de mí. Porque yo lo que quiero es agradarte. Aunque no sea prosperado en nada, lo único que yo quiero es agradarte, Señor. No te sirvo para que me bendiga, no te sirvo para que tú me des esto o aquello. Yo te sirvo porque quiero agradarte, porque quiero amarte cada día más y más. Oh, aleluya.
Aleluya. Oh, aleluya. No hay nada que yo no pueda hacer, dice el Señor. Él va tras su palabra. Somos la bendición de Dios al abrir tu boca. Tú eres la bendición de Dios. De Cristo salía bendición cuando Él hablaba. Hoy Cristo está en tu vida. Se ha encarnado en ti. Y lo que tú hablas debe de ser de bendición, no de maldición. Por eso no estamos nosotros para maldecir a nadie, ni para hablar mal de nadie, ni para chismear, ni andar en problemas, ni hablar palabras deshonestas. Lo que transmitimos es vida, porque el poder de la muerte o de la vida está en la boca, en la lengua. Y cuando Cristo te redime también la lengua. También transforma la lengua y toma esa lengua y te hace hablar en lengua de tartamudo, dice el Señor. Te haré hablar y te haré hablar en nuevas lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba que hablasen. Él respalda su palabra. Él va tras su palabra. Por eso cuando usted va a un lugar a orar, recuerde, Dios va con usted. Porque Él respalda su palabra. Él no aprueba a lo mejor lo que tú estás haciendo, pero Él respalda su palabra. Él respalda su palabra. Y en esta mañana yo declaro eso, que Él respalda su palabra. Y lo que he predicado es palabra de Dios. Yo lo creo. Yo no sé si en esta mañana hay alguna persona enferma. Mire, Él envió esta palabra y lo sanó y lo libró de todas sus ruinas. Póngase de pie. Y vino un centurión y se postró y le dijo: Señor, aleluya, mi siervo está gravemente postrado en una cama a punto de morir. Por favor, ven y sánale. Viene ese hombre a interceder por su siervo. Y Jesús le dice: ve, tu siervo está sano. Y le creyó, porque lo dijo. Dice el escritor que el centurión llegó al otro día, porque parece que era de otra ciudad, y le salieron a encontrar a los demás siervos, a darle la noticia. Le dice: tu siervo está sano, tu siervo está sano. Y dice: ¿desde qué hora empezó la sanidad? Y le dijeron: tal hora. Y él se acordó que fue el momento en que el Señor le dijo: tu siervo vive, tu siervo vive. El momento en que salió la palabra de él. En esa mañana, esta palabra que sale de la boca de Dios puede sanar, puede libertar. Quiere venir al altar un momento. Quieres ponerte, estar aquí de pie o de rodillas, como usted quiera. Pero mire, créale a Dios. Quédese de pie aquí. Quédese de pie. Invito, si alguien está enfermo en esta mañana, quiere un milagro. En esta mañana hay milagro. Créale al Señor. Levante su mano. Dice: porque yo, el Señor, apresuro mi palabra a ponerla por obra. Porque yo, el Señor, porque su palabra, Él respalda su palabra. Él va atrás de su palabra. Oh, Él envía su palabra, sana, libera, levanta, restaura. Créale. Habrá alguien que quiere un milagro en esta mañana. Habrá alguien más que quiere en esta mañana un milagro, un toque del Señor, un toque del Espíritu Santo, un toque de su gloria.
esta mañana todavía. Como aquella mujer que tocó el manto del borde del Maestro. Jesucristo, reinas con poder, Oh, aleluya. soberano, victorioso Rey. Adórale en esta mañana. Ni la muerte pudo detener No hay nada tu imposible. poder para vencer. Lo dice el Señor, lo creo. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda
declaramos lo que dice su palabra.